Segunda parte. La necesidad del ser humano. La realidad y la naturaleza del pecado. Hemos dedicado un espacio considerable al examen de la evidencia de la deidad de Jesucristo, y es posible que nos hayamos convencido de que Él es el Señor, el Hijo de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento no se ocupa únicamente de su persona, sino también de su obra. Lo presenta como el Señor que vino del cielo, pero también como el Salvador de los pecadores. En realidad, los dos hechos no pueden separarse, ya que la validez de su obra depende de la divinidad de su persona. No obstante, a fin de apreciar la obra que Jesús realizó, es preciso que comprendamos quiénes somos así como quién es Él. Lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Fue una obra cometida por una persona en favor de otras personas, una misión llevada a cabo por la única persona competente para llenar las necesidades de personas necesitadas. La competencia de Cristo estriba en su divinidad, nuestra necesidad estriba en nuestro pecado. Ya pusimos a prueba su competencia, ahora nos toca exponer nuestra necesidad. Por eso nos volvemos de Cristo al hombre, de la impecabilidad y gloria que hay en Él, al pecado y la vergüenza que hay en nosotros. Solo entonces, cuando hayamos comprendido cabalmente lo que somos, estaremos en condiciones de percibir la maravilla de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nos ofrece. Solo cuando hayamos diagnosticado la enfermedad con toda precisión, estaremos dispuestos a tomar el medicamento recetado. El pecado no es un tema popular, y muchas veces se critica a los cristianos por insistir demasiado en el asunto. Pero es que los cristianos son realistas al respecto. El pecado no es un cómodo invento de los ministros religiosos que quieren mantenerse en su puesto, es un hecho universal de la experiencia humana. La historia de los últimos siglos ha convencido a muchos de que el problema del mal radica en la persona misma, no meramente en su sociedad. En el siglo XIX floreció un optimismo liberal. Mucha gente creía que la naturaleza humana es fundamentalmente buena, que el mal en general es causado por la ignorancia y la pobreza, y que la educación y la reforma social harían posible que los hombres vivan juntos en felicidad y buena voluntad. Sin embargo, esta ilusión ha quedado frustrada frente a los hechos ineludibles de la historia. Las oportunidades para la educación se han ampliado rápidamente en todo el mundo y han surgido muchos estados que ponen énfasis en el bien social. No obstante esto, las atrocidades que caracterizan a las últimas guerras mundiales, los subsecuentes conflictos internacionales, la continuación de la opresión política y la discriminación racial, y el incremento general de la violencia y el crimen, han forzado a mucha gente pensante a reconocer que en cada persona existe una raíz de egoísmo. Muchas de las cosas que inadvertidamente se aceptan en una sociedad civilizada suponen el pecado humano. Casi toda la legislación ha crecido porque no se puede confiar que los seres humanos resuelvan sus disputas con justicia y sin buscar sus propios intereses. No basta una promesa, se requiere un contrato. No bastan las puertas. Hay que cerrarlas y ponerles cerrojos. No basta cobrar el pasaje, hay que entregar un boleto y poner inspectores. No basta la ley y el orden, hay que tener una policía que les dé fuerza. Todo esto se debe al pecado del hombre. No podemos confiar los unos en los otros. Necesitamos protegernos de los demás. Esta es una terrible acusación contra la naturaleza humana. La universalidad del pecado. Para los escritores bíblicos es muy claro que el pecado es universal. En una parte de su gran oración durante la dedicación del templo, Salomón dice: No hay nadie que no peque, Primera de Reyes 8:46. Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque, agrega el predicador en el libro de Eclesiastés 7:20. Varios de los salmos lamentan la universalidad del pecado humano. El Salmo 14, que escribe a los necios impíos, hace una descripción muy pesimista de la maldad humana. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Salmo 14, 1-3. La conciencia del salmista le dice que si Dios se levantara en juicio contra los hombres, ni uno solo escaparía a la condenación. Señor,
Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Salmo 133. Por eso la oración. No llames a cuentas a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Salmo 143:2, tema que se reitera a menudo. Los profetas insisten tanto como los salmistas sobre el hecho de que todos los seres humanos son pecadores, y ninguna de sus afirmaciones son más categóricas que las que aparecen en la segunda mitad del libro de Isaías. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, Isaías 53:6, y todos nosotros somos como un hombre impuro, todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio, Isaías 64:6. Y todo esto no es fantasía de los escritores del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo inicia su carta a los romanos argumentando elaboradamente en los 3 primeros capítulos que todos los hombres son pecadores delante de Dios, sin ninguna clase de discriminación, ya sean judíos o gentiles. Describe la moral degradada del mundo pagano y luego añade que los judíos no son mejores, puesto que, aunque poseen la santa ley de Dios y la enseñan a otros, son culpables de haberla quebrantado. El apóstol cita luego de los Salmos y el profeta Isaías para ilustrar su tema, y concluye diciendo, pues no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Romanos 3:22, Juan es todavía más enfático, si es posible, cuando declara, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, y si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso. Primera de Juan 1:8 y 10. Pero, ¿qué es el pecado? Que es algo universal, eso es muy claro. ¿Cuál es su naturaleza? En la Biblia se usan varias palabras para describirlo. Se puede agruparlas en 2 categorías, según se considere al pecado negativa o positivamente. Desde el punto de vista negativo, es una omisión. Una palabra lo representa como un lapsus, un desliz, un error. Otra lo describe como un no dar en el centro, como cuando se dispara al blanco. Otro indica que es una maldad interna, una disposición que no alcanza lo bueno. Desde el punto de vista positivo, el pecado es una transgresión. Una palabra define al pecado como aquello que traspasa un límite. Otra muestra que es un quebrantamiento de la ley, y otra que es un acto que viola la justicia. Los 2 grupos de palabras implican la existencia de un código moral. Es o un ideal que no alcanzamos o una ley que violamos. Santiago dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. Ese es el aspecto negativo. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice Primera de Juan 3:4. Ese es el aspecto positivo. La Biblia acepta el hecho de que los hombres tienen normas diferentes. Los judíos tienen la ley de Moisés. Los no judíos tienen la ley de la conciencia. Pero todos los hombres han quebrantado la ley que tienen y no llegan al cumplimiento de sus propias normas. ¿Cuál es nuestro código ético? Puede ser la ley de Moisés o la ley de Jesús. Puede ser lo decente, lo que se hace, o las convenciones de la sociedad. Pueden ser las 8 sendas nobles de los budistas y los 5 pilares de conducta de los musulmanes. Pero, sea lo que sea, no hemos logrado observarlo. Todos nos condenamos a nosotros mismos. A ciertas personas que viven correctamente, esta afirmación les causará una genuina sorpresa. Tienen sus ideales y creen que los cumplen, más o menos. No son dadas a la introspección. No son exageradamente autocríticas. Saben que de vez en cuando cometen deslices. Reconocen ciertas deficiencias de carácter. Pero no se alarman mayormente por esto, y no se consideran peores que otras personas. Todo esto es bastante comprensible, hasta que recordamos 2 cosas. Primero, que nuestro sentido de fracaso depende de la altura que hemos colocado nuestras normas. Es muy fácil considerarse un buen saltarín si uno nunca levanta la valla más allá de 1 metro de altura. Segundo, que a Dios le interesa el pensamiento que mueve a la acción y el móvil que impulsa la obra. Jesús dejó bien sentada esta verdad en el Sermón del Monte. Manteniendo estos 2 principios en la mente, nos hará bien considerar los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20 como nuestra norma y ver hasta dónde falla cada uno de nosotros. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
El sábado judío y el domingo cristiano son una institución divina. Separar un día de cada 7 es algo más que una disposición humana o una conveniencia social. Es el plan de Dios. Como Jesús destacó, Marcos 2:27, Dios hizo el sábado para el hombre y puesto que hizo también al hombre para quien hizo el sábado, lo adaptó a las necesidades humanas. El cuerpo y la mente del ser humano necesitan descanso, y el espíritu humano necesita tener la oportunidad de adorar. El sábado es, por consiguiente, un día de descanso y un día de oración. No solo debemos guardarlo nosotros mismos, para nuestro propio bien, sino que debemos hacer lo que esté a nuestro alcance, por el bien común, para lograr que otros no tengan que trabajar innecesariamente en ese día. El día del Señor, entonces, es un día santo, esto es, apartado para Dios. Es el día del Señor, no el nuestro. Por lo tanto debemos emplearlo para su causa, no para la nuestra, para su adoración y servicio, no para nuestro placer egoísta. Honra a tu padre y a tu madre. Este quinto mandamiento pertenece todavía a la primera tabla de la ley, que se refiere a nuestro deber para con Dios. La razón es que nuestros padres, al menos mientras somos niños, ocupan para nosotros el lugar de Dios, representan la autoridad de Dios. Y sin embargo, precisamente en su propio hogar muchas veces la gente, especialmente en la juventud, es de lo más egoísta y desconsiderada. Es demasiado fácil mostrarse desagradecido y descuidado y no demostrar el respeto y el afecto que los padres merecen. ¿Con cuánta frecuencia les escribimos o visitamos? ¿Necesitan ayuda financiera que nosotros podríamos ofrecerles y se las damos? No matarás. Esta no es una mera prohibición del homicidio. Si la mirada pudiera matar, muchos matarían con la mirada. Si se pudiera asesinar con palabras hirientes, muchos serían homicidas. Jesús dijo que el enojarse con alguien sin causa, e insultarlo, es algo igualmente serio, Mateo 5:21 al 26. Y Juan saca la misma conclusión cuando escribe, todo el que odia a su hermano es un asesino, primera de Juan 3:15. Cada arranque de ira, cada explosión de pasión incontrolada, cada irritación de mal humor, cada amargo resentimiento y sed de venganza, todas estas cosas son formas de homicidio. Podemos matar con el arma de los chismes maliciosos. Podemos matar con el arma de la negligencia premeditada y la crueldad. Podemos matar con el arma del rencor y la envidia. Probablemente todos los hemos hecho. No cometerás adulterio. Nuevamente, este mandamiento tiene una aplicación mucho mayor que la de la infidelidad conyugal. Incluye toda relación sexual fuera del matrimonio para el cual esa relación fue diseñada. Incluye la coquetería, la aventura amorosa, la experiencia sexual solitaria. Incluye toda perversión sexual, puesto que, aunque los seres humanos no son responsables por un instinto pervertido, lo son por dar rienda suelta al mismo. Incluye las demandas egoístas en el hecho matrimonial y muchos de los divorcios, si no todos. Incluye la lectura deliberada de literatura pornográfica o el rendimiento a fantasías impuras. Jesús dejó bien sentado todo este asunto cuando dijo: cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón, Mateo 5:28. Así como albergar en el corazón pensamientos criminales es cometer homicidio, así también albergar en el corazón pensamientos adúlteros es cometer adulterio. En efecto, este mandamiento incluye todo abuso que se comete contra un don de Dios, un don santo y hermoso, el sexo. No hurtarás. Hurtar es robar a una persona cualquier cosa que le pertenezca o a la que tenga derecho. El robo de dinero o propiedad no es la única infracción de este mandamiento. La evasión del pago de impuestos es robo. También lo es la evasión del pago de los derechos aduaneros. Igualmente, el trabajar menos horas de las estipuladas y perder el tiempo durante las horas de trabajo. Lo que el mundo llama sacar la mejor tajada, Dios llama robar. Hacer trabajar demasiado al personal, o pagarle menos de lo que se debe, es violar este mandamiento. Deben ser muy pocos, si los hay, los que han sido consistente y escrupulosamente honrados en sus asuntos personales y comerciales. Como Arthur Hugh Clough escribiera, no matarás, pero no necesitas esforzarte demasiado para mantenerte vivo, no robarás, una hazaña inútil cuando es más lucrativo estafar. Todos estos mandamientos negativos tienen una contraparte positiva.
Para abstenerse realmente de matar uno tiene que hacer todo lo que está a su alcance para fomentar la salud y preservar la vida de los demás. No basta abstenerse de cometer adulterio. El mandamiento exige la actitud correcta, sana y honorable entre los sexos. Asimismo, el no robar no es una acción muy virtuosa que digamos, si uno es mezquino o avaro. El apóstol Pablo no se satisfizo con que el ladrón dejara de robar. Tenía que empezar a trabajar. En efecto, tenía que seguir trabajando honradamente hasta llegar a una posición en que pudiera compartir con el necesitado. Efesios 4:28. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Los 5 mandamientos finales expresan ese respeto por los derechos de los demás que está implícito en el verdadero amor. Quebrantar estos mandamientos es robar al prójimo las cosas que son más preciosas para él, su vida, no matarás, su hogar o su honor, no cometerás adulterio, su propiedad, no hurtarás, y, por fin, su reputación, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento no se aplica solamente a los tribunales. Incluye el perjurio. Pero también incluye todas las formas de escándalo y difamación, toda clase de habladurías y charlatanerías, toda mentira y exageración deliberada o distorsión de la verdad. Podemos testificar falsamente si escuchamos rumores despiadados e hirientes y lo hacemos correr, si hacemos chistes a expensas de otro, si creamos falsas impresiones, si no corregimos afirmaciones equivocadas, ya sea con nuestro silencio o con nuestras palabras. No codiciarás. El 10º mandamiento es de cierto modo el más revelador de todos. Eleva el decálogo del plano de la ley civil al de la ética personal. Torna el código legal externo en una norma legal interna. La ley civil no puede hacer nada contra la codicia, sino solo contra el robo. La codicia pertenece a la vida interior. Acecha y se esconde en el corazón y la mente del ser humano. Lo que la lujuria es para el adulterio y el mal humor en relación al asesinato, la codicia lo es en relación al robo. Las cosas específicas que no debemos codiciar y que se mencionan en el mandamiento son eminentemente modernas. En estos días de tanta escasez de viviendas hay mucha codicia de la casa del prójimo, y los tribunales de divorcio no estarían tan llenos si los hombres no codiciaran la mujer ajena. Según Pablo, ser avaro es una forma de idolatría y, por el contrario, la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. 1 Timoteo 6:6. La consideración de estos mandamientos ha traído a luz un feo catálogo de pecados. Tantas cosas tienen lugar debajo de la superficie de nuestra vida, en los rincones de nuestra mente, que otras personas no ven y que hasta logramos ocultar de nosotros mismos. Pero Dios ve todas estas cosas. Su mirada penetra hasta los recodos más profundos del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Hebreos 4:13. Él nos ve tal cual somos y su ley pone de manifiesto la seriedad de nuestros pecados. En efecto, el propósito de la ley es exponer el pecado, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Romanos 3:20. Cuando Spurgeon, el famoso predicador del siglo XIX, tenía apenas 14 años de edad, sintió una gran convicción de pecado. Como nunca antes, 2 verdades dieron en el blanco de su experiencia: la majestad de Dios y mi pecaminosidad. Sintió el peso aplastante de su indignidad. No vacilo en decir que quienes examinaron mi vida no hubieran encontrado ningún pecado extraordinario. Sin embargo, cuando yo me miré a mí mismo, vi mi ultrajante pecado contra Dios. No era como otros muchachos mentirosos, deshonestos, mal hablados, pero de pronto me encontré con Moisés que llevaba la ley. Las 10 palabras de Dios y, al leerlas, me pareció que todas se conjuraban para condenarme en la presencia del 3 veces santo Jehová. También en nuestro caso, nada puede convencernos tanto de nuestra pecaminosidad, como la elevada y justa ley de Dios.